Buenas y bienvenidos a este episodio especial de Café Fútbol. Ya jugamos los tres partidos del preolímpico, entonces ya no tenemos necesariamente un partido específico que hablar, pero sí queríamos como terminar de cerrar la experiencia de la selección en en esta competición. Entonces, para eso vamos a revisar un poquito todo lo que nos deja esto y ojalá entonces poder como tener un poquito más claro y un poquito más eh, digamos, holístico el análisis del preolímpico. Entonces, para eso necesitamos empezar con la lista y voy a empezar con usted, Leo. Yo no sé si había alguien que le haya parecido que le sorprendiera, que estuviera incluido o no sé, hablar un poquito de qué impresión le dejó esta lista apenas la vio. Bueno, sí, lo primero es que en cuanto a nombres propios, me gustaría primero dejar eso para después y primero mencionar como tal si los jugadores que llevó realmente se ajustaban al sistema que intentó practicar, que fue un 4-1-4-1 como ya lo hemos visto. Entonces, de inicio lo primero que llamó la atención muchísimo fue que solo fueran Bernard Alfaro y Jefferson Brenes como volantes centrales. Esto de cierta manera se justificó en cancha con la utilización de Gerson, de Leal o de Loría en posiciones, digamos, más por el centro y no como típicamente los estamos acostumbrados a verlos, que es por fuera. En mi caso, yo lo que siempre pensé, y verdad lo dije así desde que se hizo la convocatoria, es que tal vez hubiera sido mejor llevar a Suander, que lo hemos visto en el campeonato nacional como extremo o como lateral y rindiendo a muy buen nivel, lateral izquierdo, y por ejemplo tal vez sacar de la lista a un Luis José Hernández y con eso ganarse un extremo y después poder ubicar otro jugador, por ejemplo un volante central ahí. Hablábamos, no sé, para tirar varios nombres, pues podría ser Fallas, eh, tal vez uno esté de acuerdo, tal vez no, pero me parece que incluso Christopher Núñez hubiera sido una opción válida, tal vez no por nivel, pero sí porque no hay otro como él dentro de esta selección, me parece, en el puesto exacto. Entonces eso es lo que más me parece que tenía sentido en esta lista. Ahora, ya hablando de nombre propio, el que no me calzó y no me calza nunca es Ian Smith, ¿verdad? Yo creo que ahí habían otras mejores opciones y soy puntual, me parece que Orlando Galo ha dado un mejor rendimiento y a pesar de que es bastante más joven, yo sí me hubiera inclinado por llevar al jugador de Club Sport Herediano. No sé, Seba, si usted tiene algo más que decir. Bueno, aparte de Jimmy, que no sé si va a decir algo también sobre él. No, va a sonar extraño, pero yo no entiendo la convocatoria de Alexis Gamboa, que Mm, en general, en lo, en lo que parece que se basa Douglas Sequeira es en los últimos 12 meses, por así llamarlo. Previo a diciembre, Alexis Gamboa venía con bajo ritmo y jugando muy poco en su equipo en Bélgica. Tras venir aquí con Liga Deportiva Alajuelense, ha jugado 4 partidos y siento que lo llevan por pertenecer a ese núcleo de Liga Deportiva Alajuelense. Y anexado a esto, no entiendo por qué no está Orlando Galo, que puede fungir tanto como lateral derecho como de central. Y siento que en esta selección es lo que menos se buscó, que no hubiera jugadores polivalentes que pudieran rendir en diferentes posiciones, teniendo el aliciente de contar con 20 jugadores y no 23, 24. sí, yo creo que precisamente el tema es que Douglas estaba muy casado con su formación, que era un 4-1-4-1 y creo que todo lo vio a partir de ese posicionamiento. Tal vez no consideró, digamos, alternativas o jugadores, como usted dice, polifuncionales que le permitieran hacer ese sistema un poquito más flexible y en determinadas circunstancias de variarlo, utilizar, hacer un cambio de formación ya en medio del partido. ¿Usted también lo ve así, Gaya? El tema es que la convocatoria para mí tiene un montón de espacios de mejora, llamémosle. Entonces, desde seleccionar mejores jugadores a seleccionar jugadores que puedan rendir en varias posiciones, como bien decía Sebas, yo creo que eso fue un gran faltante. Em, pero no solo eso, creo que también incluso si Douglas Sequeira estaba pensando en ese 4-1-4-1 también falló, porque yo creo que se justifica tener a Jefferson y a Bernal si va a ser uno u otro, pero la realidad es que jugaron los dos. Bernal terminó jugando más adelantado en Ujú. dos de los partidos
y no tiene ningún sentido entonces porque no hay recambio entonces para Jefferson. En el partido contra México sí, estaba Bernal en esa posición y sí, había una necesidad de cambiarlo, entonces quedaba Jefferson. Pero la realidad es que básicamente obligaba al equipo a jugar con Bernal Alfaro siempre, eh, sin terminar de dejarlo jugar en un rol realmente mixto, sino muchísimo más adelante, donde yo creo que además le costó pues rendir o tener el involucramiento que a él le gusta tener, que es más retrasado. Ya sabemos que en su momento nosotros lo queríamos de 10, sin embargo él decía, no, yo soy contención y yo juego más retrasado en el medio campo y ahí es donde se ha visto mejor, diría yo. Entonces, la convocatoria tiene bastantes falencias en general. Yo Hablemos ahorita, a perdón, ver, sí, sí, dale. una rápida, que sobre los porteros, creo que se habló bastante de, incluso de los tres, podría decir, Patrick Sequeira por las circunstancias en que se dio su llegada y que solo pudo jugar un partido, Adonis porque tal vez no estaba en el mejor de los niveles en este momento, y Chamorro porque si bien tiene regularidad en San Carlos, muchos sentíamos que tal vez Brian Segura era el que debió haber asumido la titularidad en esta selección, como lo habíamos comentado. Sin embargo, creo que vale la pena destacar que lo de Chamorro, pues, ha sido, digamos, ha estado a la altura, siento yo. No fue como que desentonó. Entonces, algo para decir ahí, pero igual me parece que fue medio extraña la escogencia de los arqueros, de todos modos. Sí, igual el tema es que yo creo que no había con quién salvarse. Brian Segura tampoco es que ha demostrado su mejor Ujú. versión en los últimos Sí, partidos. sí, sí. Entonces, eso, eso puede terminar empujando un poquito la mano de alguna manera. Hablemos de los partidos en sí. El funcionamiento de la selección en todo momento yo creo que fue deficiente, incluso en el partido 5-0. Sebas, yo no sé qué ve usted aquí que sea como rescatable de esta selección en términos de rendimiento, si hubo algún jugador que le pareciera que jugara bien o si hubiera algún jugador o si hubo algo en el sistema que usted dijo, ok, esto está funcionando como se planeó y está teniendo un impacto positivo en el partido. Yo de lo único que puedo salvar, empezando por el partido de Estados Unidos, siento que es que Aaron Salazar sea un líder para el equipo. Ujú. Tal vez no por tener la banda de capitán, no por estar regañando a sus compañeros, sino que tenerlo atrás representa más seguridad a sus compañeros. Ha tenido, ha tenido mejor rendimiento, mejor que Farrón. Kevin Espinosa, que ha dado pasos atrás en su recorrido como jugador. Ha tenido ciertas lesiones, ha tenido bajones de rendimiento últimamente. Y Aaron Salazar ha seguido en un crecimiento constante, se ha vuelto un jugador líder dentro de Heredia, que yo no me lo esperaba que lo hiciera tan rápido. Y además Mm, de, ujú. de Aaron Salazar, me llama mucho la atención que sea Luis Díaz el líder de esta selección. Incluso porque en anteriores convocatorias, anteriores procesos de Liga Menor, había sido Luis José Hernández o incluso, Nada más. exactamente, incluso uno que ya no participa y está actualmente en segunda división. Ha tenido muchos cambios en quién es el líder de este equipo. Entonces me parece como que el equipo se ha ido desmoldando conforme ha ido evolucionando e intentando suplir bajas. Sí, sí, es que igual, y a ver, y tal vez aquí uno se pone a pensar en el talento versus el manejo del equipo, y creo que en el partido contra México yo creo que ninguno de los dos estuvo por encima del rival, y ahí fue donde más sufrimos, llamémosle. Entonces, Leo, yo no sé qué tanto usted igual sale de este mundial sintiendo un poquito que los jugadores siguen siendo como De, talentosos, tal de vez. este preolímpico, de este preolímpico. Perdón, de ese preolímpico, sí, perdón, Sí. perdón, me estoy adelantando. Este, de este preolímpico sale con algún jugador que se vio peor o qué tipo de idea le deja estos tres partidos de los jugadores que tenemos. Sí, bueno, sí, sí, primero para hablar a nivel de jugadores, a mí el trabajo de Randa Leal me gustó. Yo sé que siempre lo hemos tenido acá valorado como uno de los jugadores más talentosos de esta generación. Creo que de él se puede hablar
en un tono bastante positivo. Sobre todo, ya lo hemos hablado un poco en el análisis del juego anterior ante República Dominicana, que actúa en un puesto que no es el que está acostumbrado a desempeñar y sin embargo ha sacado la tarea. Entonces, perdón, Leal me parece uno, en definitiva. Y luego el que mencionó Sebas también me parece que es de destacar. Aaron Salazar creo que le da seguridad a la saga y es un buen prospecto, posiblemente de lo mejor que podamos ver de esta selección. Y el tercero sería Luis Díaz en mi caso, que creo que fue alguien que aportó, digamos, desequilibrio, aportó, aportó algo distinto por las bandas y creo que fue el que más intentó tratar de hacerle daño a los rivales, anduvo cerca contra México, en los lapsos que se pudo, lo poquito que se pudo ver ante México, creo que también lo intentó y finalmente ante República Dominicana también. Entonces esos serían los tres que de mi parte destacaría, al menos de los que vimos en este preolímpico, ¿verdad? Que creo que fueron dos partidos competitivos y uno que fue un poco ahí más relajado. Sí, Sebas, nosotros hicimos el video y usted no pudo estar y entonces de República Dominicana, entonces le quería preguntar específicamente por ese partido y dado que fue como el resultado positivo que nos dejó además en gol diferencia positivo al parecer, eh, ¿en qué aporta este desempeño en este partido a que la Sele se lave un poquito la cara o para nada? Porque Leo dijo para nada. Para mí los deja peor parados de lo que estaban antes del partido. Porque, porque al menos yo no considero posible que los jugadores tomen este partido como para redimirse cuando tenían la oportunidad clara de poder meterse al menos en la lucha, no de clasificar, al menos entrar en la lucha, al menos forzar a México y a Estados Unidos a pelear su partido y volver con pérdidas ante Estados Unidos, donde prácticamente en el partido contra Estados Unidos prácticamente no funcionaba el equipo. Contra México tuvo ligeros lapsus donde pasaba a ser, ¿cómo llamarlo? Tal vez lograba generar ciertas jugadas, pero aún así pasar a este último partido y que ahora las cosas funcionen milagrosamente, me deja mucho que desear de los jugadores. Sí, sí, creo que es una posición que compartimos varios acá, pero bueno, digamos que en ese tono sombrío y oscuro que está proyectando Sebas con este cierre de preolímpico, quería consultarle a Gaya por los jugadores que más en deuda le quedaron, de esos jugadores sobre los cuales esperaba mucho y no rindieron al nivel de la expectativa suya. Es que yo tenía muy bajas expectativas de varios jugadores y jugaron mal, entonces creo que así como que me haya sorprendido muchísimo el rendimiento negativo de ciertos jugadores, no creo. Fue todo, entonces. Tal vez espera, no, todo lo predije perfectamente, tengo. No, obviamente el tema de Gerson a mí me quedó debiendo. No siento que se haya visto bien, no esperaba que le fuera muy bien tampoco, pero no creo que se haya visto bien, ni siquiera contra República Dominicana, que fue cuando tuvo los minutos. Creo que el trabajo de Ian Smith tampoco fue positivo, pero vuelvo a lo mismo, o sea, desde que venía la convocatoria yo no tenía muchas esperanzas de que Ian Smith estuviera al corte. A diferencia suya, para mí Chamorro no se vio bien en ningún momento, creo que no se vio del todo seguro. Me parece que en el primer gol contra México pudo haber hecho un poquito más. No que eso Ujú. hubiera cambiado nada, porque estábamos bastante encimados. Yo creo que Es México cierto, no nos hizo más goles por eso. creo que hasta en el Sí, segundo también, ¿verdad? En un remate de media distancia tal vez pudo haber hecho algo más, pero sí, bueno. pero sí iba bien colocado también. Sí, Igual, el sí, tema sí, no es evaluar sí, sí. ese momento específico, sino que yo sentí que hubo momentos en los que pudo haber marcado un poquito más de diferencia, pero como bien dice usted, yo creo que ningún portero era como bastante fuerte. Entonces, sí,
yo honestamente no siento que ninguno de los que, tal vez el que más, Faerron, creo que era el que yo esperaba un poquito más y siento que no se vio bien para nada. Este tal vez era del que yo tenía una expectativa de no, a nadie le va a ir bien y no siento que le haya ido bien. Entonces, ese tal vez es el que más me queda de bien. Dentro de esto es inevitable empezar a hablar entonces del técnico, que claramente yo creo que tuvo muchísima mano en el mal rendimiento que tuvo la CEL en este preolímpico. Y Sebas, empiezo con usted, digamos, ¿este sistema de Douglas Sequeira, usted le encuentra la lógica o es simplemente un esquema que no cumple con ciertas bases que a usted le gustaría tener o ver, mejor dicho, en un equipo como lo es la selección, que sea preolímpica? A mí me deja disgustado porque no se sigue el camino que sigue la selección mayor, que es su 4-4-2, que se transforma en un 4-2-3-1, y pasar a un medio campo más creativo, donde prácticamente se separa el equipo en dos, donde el contención tiene todo el trabajo y se deja a los jugadores más ofensivos, entre comillas, sin generar para el equipo, sino buscando la individualidad. Y yo siento que eso en una selección no debería suceder. Para mí debería suceder un trabajo de conjunto. ¿Cuál es el problema? Que tal vez no tuvieron tanto trabajo de conjunto en esta selección, estos 20 jugadores. Y siento que se aleja mucho de lo que es la selección mayor. Entonces se está trabajando dos estilos diferentes para jugadores que pronto tienen que ser los jugadores de selección mayor. Sí, a mí honestamente me genera bastante desagrado también, porque yo creo que en eso sí es muy cierto que falló la selección. O sea, a ver, yo entiendo que este es un equipo que digamos, se desbalancea en función del ataque. Eso lo tengo clarísimo. Por más que quieran decir que en el partido contra México la Sele se encerró, yo creo que fue que nos encerraron a huevo, no porque esa fuera la idea. Y yo creo que prueba de eso es que tenían 4 jugadores creativos en el campo. 5, tomando en cuenta el delantero. Entonces, termina uno sintiendo o termino yo sintiendo más bien que ese desbalance lo que está generando es que la selección no se cubra las espaldas en función de ir al ataque, ¿verdad? Una conclusión súper sencilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la selección tampoco es que se vio terriblemente bien en ataque. Yo creo que terminó generando peligrosidad en individualidades y no en conjunto, como bien dice usted. Ahora Leo decía sobre Luis Díaz, que fue un jugador que más lo intentó. Y yo estoy completamente de acuerdo, pero muchas veces no podía asociarse con nadie cuando tenía esa bola. No tenía con quién armar juego, sino que terminaba tratando de él hacer muchísimas veces las cosas solo porque no tenía suficiente acompañamiento. Sí, sí, sí. Entonces, para mí es una deuda gigantesca de este equipo de Douglas. Sí, yo creo que esa es una gran muestra de todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Está ahí, por ejemplo, el talento de Luis Díaz, pero es un futbolista que necesita espacios, así como necesita espacios Alonso Martínez. Entonces uno lo que hubiera esperado del técnico es generarle a partir de las herramientas que tiene disponibles un contexto favorable a ese tipo de jugadores. Y eso no se hizo. Más bien, por ejemplo, lo que sucedía es que lo poco que podía hacer Luis Díaz saliéndose del libreto, pues llegaba a línea de fondo, tiraba un centro y no había nadie. Porque el que estaba ahí, por ejemplo, en el partido ante México era Alonso Martínez. Y pues Alonso Martínez no es un jugador de cerrar jugadas, no es un jugador ahí de llegar barriéndose en la línea, más bien es el jugador que centra y no está acostumbrado a hacer esos movimientos. Entonces creo que es una buena muestra. Y hablando en general de Douglas Sequeira, yo, bueno, voy a, digamos, a repetir lo que he dicho en muchas ocasiones, pero a mí lo que me molesta es la connotación tan negativa que tienen algunos técnicos sobre un buen planteamiento defensivo. Yo creo que siempre digamos, la labor de un técnico es hacer lo que debe hacer con los recursos que tiene a su disposición para tratar de presentar la faceta más competitiva de su equipo y acercarse a lograr un triunfo o si no al menos un empate.
Y con estos planteamientos donde estamos pensando más en que nosotros vamos de tú a tú y que vamos de frente, se ignoran muchos factores que están alrededor y que al final terminan haciendo que las cosas no salgan como originalmente se tenían pensadas. Y entonces, concretamente en lo de Douglas, hay dos formas de ver esto. Una, con jugadores diferentes dentro del mismo sistema, pudo haber tenido más éxito. Es decir, ya hablando de características de cada jugador, por ejemplo, si hubiera llevado interiores de un corte distinto y no hubiera tenido que poner ahí a Leal, a Loría, incluso a Bernal, tal vez hubiéramos visto algo diferente en ese sector de la cancha o que se ajustara más a su idea. La otra es si creemos que debió utilizar otro sistema. Pero bueno, ya estamos viendo que el 4-1-4-1 es, como dijimos la vez pasada, No cambia por la nada. marca de Douglas. Exactamente. Y yo creo que eso es parte de su idea, de no cambiar el sistema pese a todo. O sea, eso es parte de lo que él piensa. Y a mí ese tipo de cosas nunca me ha parecido muy sanas dentro de lo que es un plan operativo de un técnico para un juego en particular. Sí, sí, completamente de acuerdo. En especial cuando es tan limitado, limitado tal vez no la palabra, pero el pool de jugadores que tiene disponible Douglas no es algo que está al alcance del billete. Se trata de, o sea, no es que con el tiempo va a poder tener los jugadores que se acoplan a su sistema. En selección es muchísimo más. Estos son los jugadores que están disponibles para usted. Ve a ver cómo hace para, para ganar el partido. Y a mí, además, me genera muchísimas dudas si cuando usted dice, yo creo que si él tuviera ciertos jugadores que se acoplan mejor al sistema, me sigue pareciendo que las conexiones no están ahí. O sea, me parece que él tuvo un grupo de trabajo, ha tenido sus microciclos, ha tenido chance de trabajar con muchos de los jugadores que terminaron siendo convocados, y aún así, uno ve el equipo y uno dice, no, digamos, Luis Díaz no sabe cómo jugar con un Gerson Torres como interior, digamos, esas conexiones cuestan muchísimo, no se encuentran fácilmente en este equipo, y me cuesta pensar que si los jugadores fueran diferentes, entonces las conexiones sí estarían ahí, a menos de que no las hayan creado en el trabajo de selección. Entonces esa es la duda que me genera a mí, además, el trabajo de Douglas Queira. Sí, a modo de cierre, además les quería preguntar por el proceso en general sub-23. Desde mi punto de vista ha sido algo descuidado este proceso. Estamos claros de que, por ejemplo, vimos que México tenía una calidad individual superior y de que Estados Unidos también nos superó, perdón, sea lo que sea que haya sucedido en el partido, igual terminamos perdiéndolo. Sin embargo, siempre se habló de que esta era una generación que tenía talento y que ilusionaba. A partir de eso, pues no sé hasta qué punto creen ustedes que se le dio la importancia a esta selección o que más bien el proceso se descuidó un poco. Sebas, ¿usted qué opina al respecto? Yo siento que se descuidó en el momento que, en primer lugar, se le dio tanto tiempo previamente a Marcelo Herrera con el trabajo de selección menor, que ya eso fue tiempo tirado, y posteriormente con, con este trabajo de microciclos se ha intentado acoplar a los jugadores, pero como dice Gaia, no termina siendo un trabajo fructífero, sino que termina siendo un trabajo para cumplir, no para desarrollar. Y ese es un gran problema tanto de los clubes de acá como del proceso de selección en nuestro país. Sí, completamente de acuerdo. A ver, esto que dice Leo, yo creo que se ha hablado muchísimo, como, ay, qué lástima la generación, lo que se pierde por un mal planteamiento de Douglas Queira, pero al principio también Sebas decía que daba mucho que desear el desempeño de los jugadores en República Dominicana en comparación a lo que se les vio contra México y contra Estados Unidos, que si bien en ese partido yo sigo pensando que el rendimiento tal vez no fue tan bueno, por lo menos en el grupo, sí siento que hay jugadores que sí se rescatan, y además me da la impresión que ya lo hablábamos en la convocatoria, me parece que además había jugadores que pudieron haber sido convocados que hubieran hecho un mejor desempeño. Entonces, a final de cuentas, creo que hay varias razones por las que uno puede pensar no solo que hay digamos, un mal rendimiento del técnico, sino que también de los jugadores, y eso es algo que uno no se puede saltar. Yo creo que muchas veces uno le quiere dar el beneficio de la duda a los jugadores jóvenes porque pueden crecer y no se les quiere caer muy duro cuando todavía no se han terminado de formar, entre comillas, pero ya a los 23 años deberíamos saber que un equipo, o
saber más o menos en dónde va a terminar cayendo un jugador, y creo que estos jugadores hay muchos de los cuales lo que mostraron no es para nada esperanzador. Leo, yo no sé si usted tenía una expectativa diferente de estos jugadores en términos de generación de lo que vimos ahorita. Me pregunta porque sabe que probablemente no tenga del todo una opinión muy favorable sobre algunos defensores Mm, en particular, pero bueno. no, es porque pienso que usted es una persona muy inteligente y quiero saber su opinión, eso es todo. No, bueno, es que yo, por ejemplo, de Ian Speed no esperaba mucho. Ya usted lo mencionó como alguien que no tuvo un buen rendimiento. Y para mí hay jugadores como Faerron y como Gamboa sobre los que se ha depositado muchísima esperanza y que en este momento siguen siendo promesas. O sea, Faerron, lo que lo hemos visto son 6 meses buenos en la liga, 6 meses con dudas, eh, tal vez menos incluso. A Alexis Gamboa le hemos visto poquísimo. Está prácticamente que él y Smith juegan basados en la experiencia que tienen fuera de nuestras fronteras, pero no propiamente acá, ni por rendimiento que han mostrado acá. Y podría seguir con otros jugadores, ¿verdad? A mí me parece por ejemplo, a esta selección le había un faltante en términos de delanteros. Creo que en algún momento lo habíamos mencionado. Sin embargo, aparecen Jürgens, aparece Manfred, pero creo que como características de un 9 puro, un 9 goleador, yo siento que era mejor, por ejemplo, un Brian Rojas, que sé que viene de lesión y demás, pero ese jugador no lo tiene esta selección. Igual creo que, como usted dice, para terminar tal vez un poquito positivo, es una selección que se puede trabajar, son jugadores que pueden seguir creciendo y creo que le pueden aportar al equipo mayor, pero no hay duda de que hace falta, pues diría yo, una mejor estructura en términos de, de planeamiento para estas selecciones menores y de instrucción con respecto a los técnicos que son elegidos. Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, lo podemos ir dejando por ahí. Les recuerdo que nosotros tenemos un podcast en el cual hacemos cobertura jornada tras jornada, por si quieren irlo a buscar. También tenemos videos con el análisis específico de cada uno de los partidos en este canal, por si lo quieren ir a ver. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Café Fútbol CR. Nos pueden enviar sus correos a cafefutbolcr@gmail.com. Por Leonardo Pandolfi y por Sebastián Blando. Chao, chao. Hasta la próxima. Adiós.